o una teoría sociológica contemporánea, es como un gran friso de todo lo que se está discutiendo, de todo lo que se está elaborando, de todos los problemas que se están abordando y cómo se lo formula. En realidad nosotros estamos en una materia donde el exceso es lo que gobierna, digamos. Siempre hay mucho más de lo que podemos abarcar y entonces estamos forzadas a producir, digamos, una serie de elecciones, de selecciones. Nos llevó, sobre todo con Silvina, que empezamos a trabajar hace bastantes meses sobre cómo armar este programa y con qué criterios y a leer diferentes cosas y demás. Digo sobre todo con Silvina porque Florencia e Indiana se sumaron a la cátedra hace un poquito menos de tiempo, pero digamos, nos obligó a tomar una serie de decisiones respecto de qué incluir y qué no incluir, y algo así como la premisa o el presupuesto del programa que proponemos, que además esta materia, como usted sabe, se dicta por primera vez, así que este programa es como un primer ensayo general, digamos, con público. Pero la idea es que este recorte no es un recorte definitivo, sino que así como seleccionamos con determinados criterios que ahora vamos a conversar, los materiales del programa, bueno, también efectivamente podrían haberse seleccionado otros materiales, otros criterios, etcétera. No sé si llegan a ver, ahora vamos a recorrer un poquitito las unidades, pero antes de recorrer las unidades que nosotros proponemos, les queríamos comentar en algún sentido algunos de los criterios con los que nosotros habíamos pensado este recorte. Obviamente, como decíamos recién, uno de los criterios tiene que ver con cierta lógica de continuidad con las matrices teóricas propuestas por teoría sociológica clásica, que son también las grandes matrices teóricas, podríamos decir, de la sociología, de las ciencias sociales en un sentido más general, pero nosotros las presentamos en la sociología, y esas grandes corrientes, matrices, las reencontramos, digamos, retransitadas, remasterizadas, podríamos decir, reeditadas, con formatos diferentes digamos, en la contemporaneidad, en una variedad, en un abanico muy diverso, pero van a ver que nosotros encontramos versiones del positivismo, versiones diversas de corrientes marxistas, versiones diversas de perspectivas comprensivistas o que incluyen la lógica de lo comprensivo, y en este sentido, entonces, uno de los criterios de formulación tiene que ver con cierta continuidad. También, digamos, a partir del trabajo que vamos a hacer dentro de un ratito sobre el texto de Tonkov, podríamos plantear que en realidad esas selecciones que se han hecho de alguna manera tomando en cuenta un problema que releva el texto de Tonkov, que es un desplazamiento de la perspectiva, podríamos decir, teórica o epistemológica respecto de la construcción de estas disciplinas en el siglo XIX. Mientras las disciplinas en el siglo XIX se propusieron, sobre todo en el caso de Durkheim, Weber, bastante más que, o incluso en la Escuela de Chicago, bastante más por allí que en el caso de Marx, que no tiene esta preocupación claramente. Se proponen efectivamente, digamos, crear una disciplina en el ámbito académico, diferenciarla de otras disciplinas, despejar los nexos que pudieran tener con la filosofía o con la metafísica, distinguir la disciplina sociológica de la psicología y de otras que podrían quedarle cercanas, como la antropología, etcétera. Lo que vamos a ver en las corrientes seleccionadas para el siglo XX, digamos hasta la contemporaneidad, es justamente un problema, podríamos decir, inverso en algún sentido, que es cómo se preocuparon por incorporar un conjunto de preocupaciones, digamos, que tiene que ver con deshacer las fronteras construidas por esas disciplinas en esta lógica, digamos, de cada una en su quintita, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver que tanto en la perspectiva estructural funcionalista parsonsiana, por ejemplo, donde recoge la producción desde una teoría general de la acción,
de otros departamentos, trata de articular, piensa una gran matriz teórica que incluye los aportes de diversas perspectivas sociales, de la psicología, de la economía política y de otras perspectivas de las ciencias sociales, y está preocupado por producir una cierta integración de esos saberes, hasta la última unidad, vamos a ver un poquito después, que digamos ya es una unidad, podríamos decir, bien del final del siglo XX, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante, y cómo estas perspectivas, tanto estas perspectivas postestructuralistas francesas, de las que vamos a hablar ahora en un ratito, digamos, provienen de determinados cuestionamientos que aporta la filosofía y que de alguna manera permiten reformular, digamos, integrando lógicas que vienen de distintas ciencias sociales, sobre todo que integran el problema del lenguaje y de lo simbólico, cómo se reformula, digamos, esta perspectiva, podríamos decir, tan departamentalizada, dice Tonkonov, es decir, tan dividida en oficinas y escritorios separados de alguna manera, y cómo la preocupación del siglo XX es presentar perspectivas integradoras, ¿no? Entonces van a ver que entre los autores que nosotros elegimos hay varios filósofos, no solo, digo, sociólogos, no solo cientistas sociales, sino que ahí está todo, digamos, mezclado, porque en realidad los aportes ya no tienen esa lógica de diferenciación con la que se pensaba en el siglo XIX, fundamentalmente, parte del XVIII y el XIX. Entonces, primera cuestión allí, un criterio que tiene que ver con cómo se recepciona esto que viene de teoría sociológica clásica y cómo se modula esto que viene de teoría sociológica clásica. Una segunda preocupación al momento de elegir, digamos, de tomar decisiones en relación a qué, tiene que ver también con un problema que también vamos a ver retomado, recapturado a partir del texto de Tonkonov, que es cómo pensar la relación entre las prácticas a las que ustedes se van a orientar, digamos, en su propia intervención profesional y los aportes teóricos. La idea, digamos, de cómo de algún modo disolver esta lógica por la cual se supone que una teoría es un saber formal, abstracto y en algún sentido especulativo, y que esto está disociado, digamos, de qué prácticas se realizan, bajo qué condiciones, qué problemas se formulan. En buena medida podríamos decir que hemos recorrido y pensado algunos de los recortes, la mayor parte de los recortes que proponemos en el programa, a partir justamente de la idea de que los modelos teóricos, esto se llama la actividad teórica, en realidad supone una forma de construir interrogaciones sobre nuestras propias prácticas, un modo en que somos impactados por las preguntas, por las acuciantes situaciones que nos plantean nuestras propias prácticas, y que en todo caso lo que vamos es usando lentes diferentes en distintos momentos cuando nos interrogamos y cuando especulamos sobre esto, ¿no? En ese sentido, entonces, pensábamos que algunas de las cuestiones que nosotros vamos a proponer tienen que ver con lugares particularmente transitados en las prácticas que se realizan en todo el campo de las ciencias sociales, y que de algún modo también permiten tener un conjunto de problematizaciones y de lenguaje común con otros trabajadores con los que ustedes van a interactuar en el espacio social, en el campo en el que les toque tener actividad, y en ese sentido permite de alguna manera que esa integración de la que hablábamos en relación al criterio anterior sea una integración operativa, digamos, permite interaccionar de un modo operativo y efectivo. Bueno, predominantemente estos criterios. Último comentario sobre el proceso de selección que nos persiguió mucho con Silvina, sobre todo al principio. Tenemos perfectamente en claro que nosotros decimos contemporánea y estamos eligiendo por ahí producciones de los 30, los 30, de 1930, 1940, y que eso efectivamente parece que ya no, digamos, ya no sé si podría recibir el rótulo de contemporáneo, pero bueno,
Hemos elegido algunos materiales que nos permitan llegar hasta algunas formulaciones de problemas en la contemporaneidad, sobre todo las dos últimas unidades van a estar más pensadas en cierta proximidad. De todos modos, la idea con la que hemos hecho los recortes tiene que ver con problemas que llegan hasta nuestra contemporaneidad, con rastrear, digamos, algunos modos de problematización que llegan hasta nuestra contemporaneidad. Aún si efectivamente, digamos, algo de eso ha sido planteado con una serie de elementos o de parámetros o de nociones que probablemente puedan parecer un poco alejados, un poco apartados del modo en que lo hacemos. Compañeras, quizás, perdón. No, sí. No, el tercero y quizá el último criterio de selección también tiene que ver con que nosotras estamos proponiendo una serie, digamos, de tradiciones y de formas, digamos, de interrogación y de construcción teórica que está más anclado en un centro europeo, digamos, de producción del conocimiento, justamente porque ustedes tienen el año que viene una sociología latinoamericana, ¿sí?, en la que van a recorrer principalmente esta problematización contemporánea mirada desde otras latitudes, ¿sí? Por eso es importante también ubicar que van a encontrar tradiciones y van a encontrar autores que van a centrarse en determinados problemas de la contemporaneidad radicados en ciertas latitudes que no son las latinoamericanas, ¿sí? Entonces, eso también hay que aclararlo. ¿Por qué se eligen esas y no se incluyen quizás otras que dialogan con esas centrales, que sí las van a ver el año que viene en la sociología latinoamericana? Eso que quedaba ahí también, que fue uno de los puntos de discusión y de criterios de selección del material. Sí, sí, efectivamente. Bueno, si les parece, entonces pasamos a comentar un poco sobre, yo lo único que había planteado antes de comenzar con el PowerPoint, digamos, con el que vamos a acompañar la presentación de Tonkonov, había recortado las unidades. Nosotros tenemos una primera unidad introductoria, en la cual, digamos, tenemos como tres ejes para recoger, por un lado, una especie de, podríamos decir, toma de posición teórica, es decir, un planteo que es el que produce el profesor Sergio Tonkonov, que es un investigador de CONICET y un docente de sociales de la UBA. Sergio Tonkonov lo que propone de alguna manera es cómo mirar la producción teórica en el campo de lo social a partir justamente de este desplazamiento que se produce en el siglo XX, ¿no? Mutaciones que se producen, después lo vamos a ver en el campo de las ciencias naturales y cómo ha sido afectado o no el campo de las ciencias sociales, etc. Ahora vamos a volver sobre eso. El texto de Tonkonov entonces tiene el sentido de una toma de posición teórica. En segundo lugar, nosotros vamos a recorrer con un capítulo del texto de Bianchi. Ustedes tenían el texto de Bianchi en la clásica, digamos, como una presentación de información histórica sobre la modernidad, y acá recuperamos en el capítulo quinto información histórica fundamentalmente sobre el siglo XX, sobre el supuesto de que a lo mejor, digamos, no hay tanto elemento histórico aportado. Hay otra bibliografía también propuesta como bibliografía complementaria para aportar información histórica, pero el sentido es fundamentalmente ese. Y finalmente hay un tercer recorte en esta unidad, que es el texto de Saskia Sassen, que tiene por sentido, digamos, la inclusión en general de la perspectiva de Sassen tiene el sentido de acercarnos a los problemas más contemporáneos, a los problemas que podríamos decir están bien en el borde del siglo XXI, del inicio del siglo XXI.
porque de alguna manera esta selección de los problemas que no son más inmediatos y más contemporáneos nos va a permitir articular el conjunto de las elecciones tratando de pensar justamente cómo problematizamos hoy, con qué categorías problematizamos hoy, relevando qué situaciones, etcétera, qué mutaciones del capitalismo, etcétera, etcétera. En este sentido, entonces, qué crisis estamos atravesando, cómo las estamos atravesando. Y estos serían como los tres ejes, de algún modo, con los que pensamos este recorrido inicial. Después tenemos una segunda unidad, donde vamos a recoger los aportes fundamentalmente producidos por la sociología norteamericana. En primer término, una continuidad con la última unidad de la clásica, que es la Escuela de Chicago. Nosotros vamos a retomar, digamos, los aportes de la segunda generación de la Escuela de Chicago, porque probablemente, digamos, sean los que con mayor habitualidad aparecen recuperados en las prácticas de no solo del trabajo social, sino de otras disciplinas con las que se encuentra el trabajo social, digamos, en determinados campos de prácticas. También vamos a recuperar, como decíamos, este primer intento de gran síntesis de las ciencias sociales, que es la teoría general de la acción propuesta por Talcott Parsons también en Estados Unidos a mitades del siglo XX. La tercera unidad que recupera la tradición marxista, como ustedes probablemente saben, digamos, es muy profusa en perspectivas teóricas. Hay muchas corrientes dentro del marxismo, hay muchos aportes construidos durante el siglo XX desde esa perspectiva. Como señalaba Silvina recién, algunos de los aportes producidos en América Latina, ustedes los van a trabajar en la materia del año que viene, pero lo que nosotros pretendemos inicialmente es proporcionar una especie de cartografía del marxismo del siglo XX para que podamos, digamos, retomar algunos de los aportes y continuidades que se produjeron, y después vamos a seleccionar de ese conjunto bastante heterogéneo de producciones que se dieron durante el siglo pasado, específicamente la teoría crítica de la sociedad, los aportes de la Escuela de Frankfurt, enfocándonos en la teorización de la industria cultural. Nos parece que el problema de la industria cultural es efectivamente una de las cuestiones centrales para pensar el lugar y el papel de los medios, de las redes sociales, digamos, en el marco de qué condiciones se encuentra por lo menos una buena parte de la población de este planeta, sino toda la población de este planeta. La tercera unidad, entonces, queda circunscripta a estos dos planteos, y la última, que es una unidad igual que la segunda, doble, recupera los aportes del postestructuralismo francés, sobre todo los aportes que la filosofía, una de las filosofías más innovadoras de la segunda mitad del siglo XX, produjo en la perspectiva de Michel Foucault y en la perspectiva específicamente sociológica de Pierre Bourdieu, que nos permite de alguna manera recuperar algunos de los problemas más importantes de la contemporaneidad. Nada más que para presentar rápidamente, digamos, un bosquejo de cómo vamos a trabajar estas cuestiones. Bueno, no sé si les parece, acá tengo mucho barullo, está pasando un botellero muy a los gritos. Pequeña delicia de la vida de la docencia virtual. No, decía, dejamos un minutito de presentar, les comentamos cómo vamos a trabajar, si les parece, y después entonces arrancamos. Bueno, condiciones de regularización. La materia para regularizar va a tener dos condiciones. Si ustedes se fijan, el programa que está en el aula virtual es el programa formalmente elevado a consejo directivo que no tiene las condiciones reales con las que se va a cursar este año, sino que hay una adenda aparte, que es un formulario que se eleva a Secretaría Académica, donde figuran las condiciones de excepción con las que se va a cursar este año por la pandemia. Entonces digo, no se guíen por lo que figura en el programa en términos de condiciones de regularización.
Nosotros vamos a realizar en el horario de los prácticos una serie de actividades prácticas y vieron que en estas condiciones, digamos, no hay requisito de asistencia. Nosotros lo que sí vamos a solicitar es la realización, la participación de por lo menos en 2 actividades prácticas que les vamos a proponer. Las actividades prácticas pueden ser resolver una guía acompañando la lectura de un texto, puede ser resolver una consigna, puede ser elaborar un comentario sobre un video. Digamos, vamos a ir modificando así los criterios con los cuales vamos construyendo estas actividades. Para quienes no puedan hacer de modo sincrónico la actividad, tenemos un correo de cátedra que figura en el escrito del aula virtual, donde ustedes se van a poder conectar para enviar esa tarea resuelta después, si en ese momento ustedes no pueden participar. Pero nosotros tenemos idea de poder, ahí te dejo, Sofi, de poder tratar de interactuar, digamos, lo más que sea posible durante las clases prácticas. Quiero decir que no repite el esquema de una clase teórica, el práctico, sino que tenga más bien la lógica del intercambio. ¿Sí, Sofi? Profe, disculpa que te interrumpa. Te quería consultar porque vi que ya ahí en comunidades habían puesto que hay una guía para hacer para mañana del primer texto. Te quería preguntar si las guías se van a tener que entregar y si, por otro lado, también con respecto a la guía, si es en lo que más nos tenemos que enfocar del texto. Porque vi que, digamos, la unidad, el capítulo 1 de ese texto es bastante largo y quería saber si con enfocarnos más que nada en la guía estaría como completo, digamos. Bueno, algo estaba planteando recién. Primera aclaración, la guía es para resolver para la semana que viene, ¿sí? No para trabajar para mañana, sino que el texto de Sassen nosotros a lo mejor mañana alcanzamos a comentar algo, a presentar algo, pero el retrabajo que vamos a hacer en conjunto lo vamos a hacer en la clase práctica de la semana que viene. El sentido de esta guía es tratar de relevar los ejes que nos interesan para discutir en el encuentro de la semana que viene, digamos. Entonces, ¿agota esa guía el texto? No. ¿Hay otra información que nosotros vamos a usar en otros momentos de cursado de la materia de ese texto? Sí, seguro. La vamos a usar de muchas maneras, digamos. El texto de Sassen es bien contemporáneo, aborda problemas que son problemas que tienen que ver con las expulsiones, eso que ella llama expulsiones, procesos migratorios, procesos de segregación, procesos de empobrecimiento, digo, una serie de situaciones, las crisis por las que estamos atravesando en el capitalismo contemporáneo, una serie de situaciones que nosotros vamos a recuperar a lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, nosotros enfocamos la discusión sobre algunos ejes en esta primera clase práctica y la guía tiene sentido para eso, pero no quiere decir que después no vayamos a usar otras informaciones que están en ese texto. Y la idea de si eso se va a tener que entregar por escrito o no, en todo caso, para quienes no puedan participar, digamos, en las clases sincrónicas, en los prácticos, de modo activo, y entonces la participación en la clase no pueda servir como el elemento necesario para la regularización, podrá tener que entregar alguno de los prácticos, después les indicaremos cuáles más adelante, pero quiero decir, en principio la idea es que el trabajo tenga que ver con esta interacción, digamos, sobre todo para poder ir retomando y retrabajando, compartiendo lógicas de análisis, criterios, dudas que uno le van surgiendo, etcétera, a medida que vamos abordando la bibliografía, ¿no es cierto? Decíamos entonces, uno de los elementos para la regularización serían estas actividades, y el otro elemento, no, por favor, Safi, el otro elemento es un parcial. Vamos a tener solo un parcial con recuperatorio. Ese parcial lo pensamos como un parcial oral sincrónico, bien hacia el final del cuatrimestre. Estamos viendo si ya nos confirman las fechas para anticiparles a ustedes las fechas. No les queremos decir porque todavía no nos confirmaron esa posibilidad, pero la idea sería lo más al final del cuatrimestre que sea posible.
bueno, y después vamos a ir avanzando exactamente sobre cómo vamos a tomarlo, porque nos decían, bueno, si se puede, a lo mejor presencial para noviembre, capaz que podemos, bueno, ya veremos qué nos depara el destino, digamos, no nos hagamos ilusiones inútilmente. Es una posibilidad si las cosas efectivamente siguen mejorando, que a lo mejor se podría tomar ese parcial presencial, habrá que ver cómo progresa la situación. Pero bueno, la idea es esta, nosotros alentamos que se pueda hacer, digamos, actividad grupal todo lo que sea posible, y si efectivamente, digamos, la lógica de trabajo grupal avanza, podríamos tomar a lo mejor ese parcial con carácter grupal. Nosotros nos parece que está bueno que ustedes puedan, digamos, interactuar, pero eso también tiene que ver con cuánto podamos juntarnos o no en este segundo cuatrimestre, pues, digamos, cuánto efectivamente se puede estudiar con otra persona antes de llegar a la instancia del parcial. Así que bueno, estas son las condiciones de regularización, pero no sé si ustedes tienen otras consultas o hay comentarios. Profe, buen día. Entonces la condición de regularización sería el acompañamiento con las guías, de entregarlo a tiempo también. ¿Cómo? Que una condición para regularizar es entregar las guías como a tiempo. No siempre se van a entregar, era lo que decía antes. A lo mejor alguien tiene que entregar porque no pudo hacer trabajo sincrónico. Pero la idea es hacer el trabajo sincrónico. Quiero decir, es en el aula, bueno, tenemos este ítem, digamos, para discutir o este punto para discutir. Entonces, retrabajar. A medida que vayan retrabajando, nosotros vamos a ir como tomando nota de su participación en la actividad sincrónica. Quienes participen en la actividad sincrónica, qué sé yo, aportando suponete, si es una guía, la respuesta a una pregunta de la guía, entonces no tiene que entregar la guía después, ¿se entiende? Qué sé yo, nosotros proponemos ver un video, y entonces a raíz de ese video hacer una discusión sobre, qué sé yo, cómo produce Goffman la estigmatización, supongamos. Entonces, bueno, quienes participan en esa discusión, aportando, etcétera, a lo mejor no tienen por qué entregar después una guía. La idea es trabajar en vivo, digamos, si se puede, y que la alternativa de la entrega escrita quede como una alternativa secundaria, digamos, en los casos en que no se pueda la otra, ¿no? Listo, gracias, profe. No, quizás porque surgió ahí una pregunta, si las clases se van a grabar. Digamos, nosotras definimos que, por eso definimos sostener 2 comisiones, tanto teóricas como prácticas, y que ustedes puedan participar de una de la comisión de la mañana o de la comisión de la noche, si es que a la mañana no lo pudieron hacer, por más que cada uno esté inscripto en una comisión determinada. Pero definimos no grabar las clases teóricas ni las prácticas, con el objetivo de fomentar, digamos, la organización, de que ustedes puedan participar en el momento en el que se dicta, con el horario que está estipulado en el cursado habitual, como si fuera presencial, ¿sí? Porque si no, lo que vemos es que hay cierto desgranamiento, porque uno al dejar la clase grabada, muchos de ustedes dicen, bueno, después la escucho, entonces no puedo, y eso quizás lo que vemos es que redunda como en una individualización del cursado, ¿no? Entonces, o con la elección de ciertas trayectorias que tienen que ver mucho con la organización individual, pero que altera, de alguna manera dificulta después el intercambio entre el grupo, ¿no? La constitución de un espacio de discusión más colectivo y grupal. Por eso definimos no grabar las clases. Sí van a tener todo el material subido, las guías a disposición. Si va a haber PowerPoint, también se podrán subir. O sea, en eso no va a haber ninguna dificultad. Lo que no vamos... Bueno, los videos, quizás si tenemos en algún momento algún invitado, se podrá grabar ese encuentro, pero no las clases cotidianas, no las clases semanales.
Nos parece que es una forma es una materia cuatrimestral, es una materia corta, que implica, bueno, hacer esfuerzos múltiples de síntesis que nos permitamos cierto intercambio de manera continuada. Si no, no nos vamos a conocer. Ya es dificultoso lo virtual para conocernos. Si cada uno va viendo cuando puede y cuando aparece, digamos, la clase, también se dificulta un poco la constitución de los espacios grupales. Ese es un poco el motivo. Bien. Es más, en esta materia, a diferencia de las que ustedes han cursado, la clásica, por ejemplo, tenemos filmaciones de algunos de los autores que vamos a trabajar, con lo cual vamos a poder tenerlos incluso en vivo y en directo en algún videíto, algunos de los teóricos que vamos a tomar, cosa que no podíamos hacer con Marx o que no podíamos hacer con Durkheim, que se murieron sin dejar filmaciones. Bueno, ahora vamos a tener, así como en el primero hay un video de Saskia Sassen en la primera unidad, que es muy interesante, que es una exposición que tiene que ver sobre el texto que vamos a trabajar y que tiene la lógica, digamos, de colaborar en esa discusión, de aportar en esa discusión, etcétera. Pero, como decía Silvina, nos interesa poder escucharlos, discutir, interactuar. Es una materia distinta a la clásica en ese sentido, ¿no? Tiene otra lógica, ¿no? Jóvenes, si ustedes quieren comentar un poco ¿cómo se llama? El formulario de Google que está y cómo funcionaría, si les parece. Dale, si quieren comento un poco. Ahí van a ver en comunidades si ya pudieron acceder a la plataforma. Si no lo pudieron hacer, avisen y se los pasamos por el chat de última. Hay un formulario de Google cargado, que es un formulario que elaboramos desde el equipo de la cátedra, para que todos y todas puedan completarlo en la medida de lo posible en el transcurso de esta semana o antes de la próxima clase. Con el objetivo, no es muy extenso ni muy complejo de rellenar, así que lo van a poder hacer fácilmente. Y la idea un poco tiene que ver con relevar la situación en la que se encuentran ustedes, los estudiantes de esta materia, sobre todo para ver si tenemos estudiantes que están cursando en calidad de oyentes, porque recuerdo que esta es una materia que inicia este año por primera vez, que tiene que ver con la implementación del nuevo plan de estudios en la carrera, pero puede haber estudiantes que hicieron el cambio de plan y la materia les fue homologada a la regularización y todavía tienen que rendir el final, entonces han decidido cursarla para poder ir estudiándola. Eso lo queremos saber. O si están en condiciones de regularizar esta materia este año. También el formulario, lo que